Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el caso de Hernán, que somos amigos, me lo pidió y yo con mucho gusto, sobre todo también porque ustedes saben que nuestras universidades son universidades en las cuales de mucho tiempo tenemos una excelente relación y trabajamos estamos dentro del consorcio de universidades. Entonces, para mí es un placer poder dar una charla en la Universidad de Lima. Y bueno, mostrarles también cuáles los temas sobre los cuales nosotros también investigamos y puedo mostrarles cuál es la tendencia desde el punto de vista de lo que es la ingeniería de software y un poco qué es lo que se avecina y qué es lo que podría y en qué se podría trabajar a nivel de investigación e innovación. Bueno, voy a compartir la diapositiva. Pues bueno, yo les quería comentar un poco, ellos presentaron, y muchas gracias por la presentación. Soy actualmente profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente dirijo la maestría en informática y también lidero un grupo de investigación eh, que está ahí, que es el User Experience and Software Metrics Group. Em, y bueno, también miembro de IEEE de hace mucho tiempo y colaboro con IEEE. Y bueno, un poco lo que es el tema de la ingeniería de software. Cuando hablamos de software, siempre me gusta recalcar ciertos conceptos para un poco centrarnos en el tema. Cuando hablamos de ingeniería de software, pues tenemos que asociar esto a lo que es la construcción de software. ¿Y cuáles son las características cuando construimos software? Pues primero, que la construcción de software es human-based, es decir, basada en el humano. ¿Qué significa esto? Que para poder desarrollar un software no es un trabajo que digamos tanto físico, sino más es un trabajo mental. Requiere la capacidad mental de las personas. No es un trabajo físico, o su objeto de estudio, pues no implica un trabajo físico, ¿no? De sentarse, pensar, programar, y para construir software, bueno, obviamente no nos centramos solamente en programar, sino todas las actividades que conllevan desde que nosotros nos contactamos con los usuarios y con clientes para entender su necesidad y finalmente seguir todo este proceso que termina en un software que finalmente es instalado o se realizan todas las actividades de instalación y despliegue. ¿Sí? Pues bueno, en el caso por eso decíamos, la construcción de software es human-based, es un trabajo más mental que físico. El software también es intangible. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos tocar el software. A diferencia de, por ejemplo, en otras ingenierías, como en el caso de lo que es ingeniería civil, su objeto de estudio, pues que son construcciones, se pueden tocar. En el caso del software, no. Lo que se podría a lo mejor tocar es un dispositivo USB, una memoria USB. Antiguamente era un disquete, pero no podemos tocar el software, ¿no? Entonces, eso lo hace complicado porque incluso lo hace complicado, por ejemplo, por ejemplo, estimar el esfuerzo para desarrollar software, por ejemplo, que es muy complicado. ¿Por qué? Porque como no podemos medirlo, uno dice, sí, pero podemos determinar qué tan grande es mediante las líneas de código, sí, pero estimar cuántas líneas de código tampoco es que sea algo tan trivial o fácil. Entonces, eso es lo que hace complicado, el que no sea intangible, que no se pueda tocar. Además, otra característica importante es que el software depende del hardware y de otro software, ¿no? Del hardware, pues hablamos, por lo general hablamos de una laptop, una computadora, pero cuando hablamos en esos tiempos ya no nos referimos a una computadora, digamos, típica, sino que también hablamos de dispositivos móviles, podría estar asociado a, a lo que a lo que serían otros entornos, incluso de repente, no sé, de un microondas, una lavadora. Entonces hay hardware ya adaptado a ciertos dispositivos electrónicos que usamos en la vida diaria. Y obviamente también depende de otro software. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que nosotros cuando desarrollamos un software, puede ser que nuestro software esté bien,
pero falla no por culpa de nuestro diseño, sino por culpa a veces de el hardware que está fallando. A veces ocurre que incluso si el disco duro tiene algunos sectores defectuosos, comienza a fallar mal, no comienza a fallar el sistema operativo, la ejecución del sistema operativo, y eso conlleva que no funcione todas las aplicaciones. Y también el software a veces requiere alguna actualización, ¿no? O lo como llamaba hace un tiempo Microsoft a Windows, los llamados Service Pack, ¿no? Que es para que sonara bonito, pero finalmente es un parche, ¿ok? Un parche para reparar software, y ahora también las actualizaciones, porque lo que hacen es arreglar esos problemas que tienen. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta mucho este tipo de cosas, porque nuestro software va a depender de otro software y otro hardware, y a veces, como le decía, nosotros podemos hacer nuestro software de manera adecuada, pero no funciona bien por ese tipo de cosas o por esos problemitas que ya no dependen de lo que yo estoy haciendo, sino está asociado más al software que utilizamos, que puede ser sistema operativo, un sistema administrador de base de datos, digamos, todo el software relacionado a comunicaciones, y a nivel de equipo, pues hablamos desde una computadora, un dispositivo móvil, entre otros. Entonces, ese es un poco lo que corresponde a las características de lo que cuando construimos software, y eso es lo que hace especial a diferencia de otras disciplinas y de otras ingenierías. Pues bueno, en ese caso, ¿qué cosa es ingeniería de software? Según la IEEE Computer Society, la ingeniería de software se define como, ¿sí?, la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software. Es decir, la aplicación de la ingeniería al software. ¿Qué significa esto? El término de ingeniería de software se fue acuñado en los años 60. ¿Y qué es? Y ¿Cómo comenzó esto? ¿Por qué ponerle el nombre de ingeniería? Porque la idea es utilizar todas las técnicas o todas las herramientas o los métodos de lo que corresponde a una ingeniería al desarrollo de software, porque ya era, o en ese momento comenzaba a verse, vislumbrarse la necesidad de hacer software de manera sistemática y disciplinada. No solamente sentarme y comenzar a programar algo, sino que se vislumbraba que iba a ser cada vez más complejo y se requería de usar métodos, técnicas estándares para poder desarrollar software, y que finalmente el software que se tenga pues es de calidad. Entonces, por eso se le denomina ingeniería del software, aunque a veces hay ciertas discusiones que las vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestra área de lo que es computación o informática? Por si acaso, estos términos podrían ser considerados como sinónimos, solamente que en el lado de computación, o lo que es computing en inglés, pues es un término que se utilizó o se utiliza mucho en Estados Unidos. Y el término informática o informatics se utiliza mucho en Europa, tradicionalmente se usa mucho en Europa. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos no ha utilizado el término informática o informatics? Ahora ya en los últimos tiempos ya está comenzando a utilizar el término informatics, pero no lo usaba porque una empresa registró el nombre de informatics en Estados Unidos. Entonces, por eso es que no se usaba, entonces la disciplina no podía llamarse informatics, y obviamente se acrecentó mucho el usar el término computing. Entonces, cuando hablamos de computación informática, en realidad se pueden tratar como sinónimos. Entonces, en algunos casos se habla de computación o informática. Ahora, dentro de lo que es la computación, ustedes pueden buscar en internet la llamada Computing Curricula 2020, que es un documento que dice cuáles son las disciplinas o áreas profesionales dentro de la computación. Y dentro de las áreas, las tradicionales, pues, es sistemas de información, ingeniería de software, ingeniería de computadoras, sería tecnologías de la información, bueno, computer science, que sería, en realidad está traducido como ciencias de la computación, pero en realidad, si fuera la traducción literal, debería ser ciencia del computador. Pero bueno, ya se utiliza tradicionalmente ciencia de la computación. Y
también establece dos perfiles más, uno que es el de ciberseguridad o cybersecurity y otro más que es el de data science o ciencia de datos, que son los dos nuevos perfiles. Ahora, de todos esos, pues hay dos que tienen el término de ingeniería, uno que es ingeniería de software e ingeniería de computadoras. Ahora, ¿qué pasa en nuestra disciplina? Pues hay un grupo que dice que nuestra disciplina es ciencia y hay otro grupo que dice que es ingeniería. Entonces yo no quiero ser en ningún momento, no es que esté de ninguno de los dos bandos, porque realmente nuestra disciplina, ya hablamos del área de computación informática, es algo especial, pero en algunos casos incluso hay posiciones extremas en las cuales dicen que, por ejemplo, ciencia de la computación no es ciencia, o sea, no es como una ciencia como debería ser si consideramos la física, la química o la biología. Y por el otro lado también están los que dicen que ingeniería o toda esta área no es ingeniería porque realmente pues no sigue algunos elementos de la ingeniería tradicional. Pero bueno, en principio son posiciones extremas, pero creo que al margen de estas posiciones y la discusión que es a nivel internacional, por si acaso no es a nivel nacional solamente, lo importante es ver finalmente cuál es el perfil, no tanto de que, ok, no estamos ahí en la disyuntiva de que si es una u otra, sino que entender en qué consiste cada una de ellas, cuál es si hablamos a nivel profesional, qué es ciencia o lo que es computer science, o qué es ingeniería de software, o qué es ingeniería de computadoras, lo importante es tener claro en qué consiste la disciplina y como les comenté, pues en la diapositiva anterior, pues les comentaba qué significa ingeniería de software, es utilizar de alguna manera todos estos métodos, técnicas, estándares de ingeniería para hacer software. ¿Ve? Pues bueno, vamos a seguir en cuanto al tema. Si hablamos ya de ingeniería de software, en el hacer software que sea de calidad, siguiendo un esquema organizado, siguiendo estándares, siguiendo métodos, técnicas y herramientas que me permitan hacer un software de calidad. Es decir, para que todo el ciclo del software, pues, y que soporte todo el ciclo del software, que es desde su creación hasta el mantenimiento y finalmente hasta el retiro del software. Pues bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad tienen los ingenieros de software? Pues saber qué técnica o aproximación es mejor que otra. Aproximación es la traducción de approach, es un poco la aproximación o algún estilo, una técnica o método y quiero saber qué debo usar, esto o esto. Entonces los ingenieros de software dicen, ok, tengo un montón de técnicas, pero para este contexto, ¿qué debería utilizar? Es una necesidad muy importante. ¿Qué beneficios se obtiene al usar una técnica o aproximación frente a otra? Es decir, ok, ¿qué beneficios obtengo si uso esto? Si uso historias de usuario, por ejemplo, o uso casos de uso, o uso tal estilo arquitectónico, o uso tal patrón, ¿ok? Entonces, es importante saber los beneficios y obviamente que hay evidencias. Y es lo que viene a continuación. ¿Qué evidencia confiable existe que indique que una aproximación o técnico sea mejor que otra? Eso es muy importante porque no solamente es creernos el cuento y decir, ok, tal técnica es la mejor para este contexto. Lo importante es saber qué evidencias hay. Ok, en qué contexto me dicen que realmente esto funciona para poder yo utilizarla. ¿No? Entonces se dan cuenta, es algo bastante de sentido común, ¿no? No es creer porque alguien les dice algo, sino, oye, debe haber una evidencia que me diga que esto sí realmente funciona. ¿Ok? Entonces, la necesidad de los ingenieros de software es esto, técnica, aproximación, pues, debería utilizar o puedo utilizar, qué beneficios tengo y si hay alguna evidencia que sustente que esa técnica pues es beneficiosa o es mejor que otra. Ahora, algo que un poco yendo a la historia de lo que es el desarrollo, construcción de software, pues algo que no puedo dejar de mencionar es lo que es el lenguaje unificado de modelado. Es algo que realmente cambió los esquemas. Bueno, muchos de ustedes a lo mejor no han estado no han vivido el pre-UML, como era antes, previo a la creación de UML, pues a veces había un medio caos en cuanto al tema de notaciones. ¿Y qué es lo que pasa en caso UML? Pues se inició
con dos autores o dos personas que se llama, uno era Grady Bosch, que tenía su método, incluso tiene un libro que imagino que algunos de ustedes lo deben haber consultado, está en, en las bibliotecas, incluso está disponible en internet, lo pueden encontrar, frente a un señor Rumbaugh que tenía su técnica que se llama Object Modeling Technique. Y ellos crearon el Unify Method. Esas dos personas se juntaron finalmente con Ivar Jacobson, que tenía su propio método para desarrollar software orientado a objetos, y finalmente ahí se juntaron y crearon lo que es actualmente, lo que es el UML actual, obviamente una de las versiones anteriores, la 0.9, y ellos se autodenominaron los tres amigos o three amigos, ¿no? No es que three friends, sino ellos se autodenominaron los three amigos, ¿vale? Amigos en castellano. Y ellos decidieron, pues, tratar de organizar, digamos, todo este caos que existía, pues tratar de ordenarlo en cuanto a nivel de notaciones para desarrollar software. Porque básicamente UML está asociado a notaciones y sus siglas son de Unified Modeling Language, que significa lenguaje unificado de modelado. Pero bueno, este UML fue evolucionando. Finalmente, en el año 97, el Object Management Group, sus siglas OMG, aunque algunos estudiantes cuando digo que es OMG dicen, oh my God, pero le digo, no, significan las siglas del Object Management Group, que es una institución sin fines de lucro que se encarga de mantener estándares y uno de ellos pues es UML. Y finalmente ha ido variando, ha ido evolucionando y actualmente la última versión aprobada es la 2.51. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hizo UML? Pues recogió aportes de ese momento. Inicialmente trabajó con 3 aportes, que es Bosch, Rumbaugh y de Jacobson, pero comenzó a tomar aportes de otros métodos de ese momento. Ahora, yo me acuerdo en ese momento cuando trabajaba con UML, pues, ¿qué es lo que pasaba? Que a ver, si quería uno hacer un software, pues tenía que ver qué metodología o qué método en ese caso debería utilizar. Y cada método tenía su propia notación. Entonces, algo tan simple como el Bosch utilizaba para representar clases, lo representaba con una nube. En el caso de Rumbaugh, pues lo representaba como un rectángulo. Entonces, era complicado. En principio, si hay desarrolladores que estaban trabajando con diferentes métodos y tratar de entenderse entre ellos, pues era complicado porque cada uno tenía una notación diferente. O sea, primero pensar en entender la notación que está usando esa otra persona y después entender el fondo, entender realmente eh, qué es lo que quiso representar, ¿no? Si es que está bien la representación, si finalmente que finalmente lo hacemos o hacemos estos diferentes diagramas para poder entender el dominio del problema y finalmente programarlo, pues si son notaciones diferentes, luego de entender la notación, pues seguir a otro nivel, de entender ya más el fondo del problema, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces UML fue una muy buen aporte de ese momento, ¿ok? Y no solamente fue de esos 3 señores, sino recibió aportes de otros métodos. Incluso me acuerdo en esa época que yo estaba haciendo mi tesis de pregrado de ingeniero informático. Hoy estudié allí también en la PUC. Me acuerdo que incluso habían páginas web que comparaban las notaciones. Decían, por ejemplo, en una clase, cómo lo representa Bosch, cómo lo representa Rumba o cómo lo representa Jacobsen, así. Mostraba diferentes comparaciones de notaciones para los diferentes elementos que se requerían para las diferentes etapas del desarrollo de software. Entonces, por eso es importante, siempre me gusta mencionarlo. Luego, estos mismos 3 señores, que también fue algo muy importante, es el proponer una metodología para desarrollar software, que es el Rational Unified Process, que en los últimos tiempos ya como que la gente no lo usa, pero no quiere decir que haya sido una mala metodología, sino que esta metodología pues da muchas actividades, es muy detallada, incluso tiene plantillas,
para hacer ciertas actividades, pero se malinterpretó porque se pensó que era demasiado rígida, cuando en realidad uno cuando va a hacer un proyecto de software, uno conoce diferentes técnicas y métodos y en base al contexto tiene que adaptarlas y decir qué debo usar para ese contexto y qué no debo usar. Entonces, si uno usaba para un proyecto, a lo mejor mediano o pequeño, todo lo que decía el Rational Unified Process, pues obviamente era un dolor de cabeza porque era demasiada documentación y mucha documentación que tenían que hacer que a lo mejor era innecesaria. Entonces hay una mala interpretación de cómo es la metodología, pero es una muy buena metodología, incluso se puede hacer más ligero y habían propuestas de hacerla más ligera, pero en realidad no era necesario sino entender cuál es el objetivo y tener claridad, como digo siempre, bajo un proyecto de desarrollo de software, cuál es el objetivo y en base a eso usar las diferentes técnicas y la técnica que es más adecuada para ese contexto. Otra propuesta a nivel ya más hispano, en el caso de España, era una metodología que se llama Métrica versión 3, que fue una adaptación era una metodología propia muy interesante que pueden descargar la documentación, a la cual antes era para un desarrollo, un análisis y diseño estructurado y lo que comenzaron a hacer luego a añadir el tema de orientación a objetos y colocaron elementos de RUP ahí, la actualizaron y es lo que se denomina métrica versión 3, porque hay otra versión que es métrica versión 2. Está disponible incluso, ¿por qué les comento esto? Porque el Estado peruano tomó como base esta metodología para todo lo que es desarrollo de software a nivel del Estado peruano. Por mi opinión, parece que no llegó a calar mucho, pero sí se llegó a utilizar y se hizo una adaptación de esta metodología. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa actualmente? Ya hemos visto un poco la historia, los antecedentes, hemos visto lo que es UML, lo que hemos visto luego los tres amigos, aparte de UML, propusieron esta metodología, el Rational Unified Process. Por cierto, estos tres amigos ya veo que se separaron. Lo que tenía entendido, Bosch y Rumba fueron por un lado y Ibar son por otro lado, entonces no sé si son los dos amigos y un enemigo, cómo habrá terminado la cosa, se llevará muy bien, imagino que sí, pero ya, digamos, no trabajan juntos, vendieron la empresa Rational que era Rational Corporation cuando crearon todo el Rational Unified Process y una serie de herramientas como el Rational ROS para utilizar UML, para desarrollar software y todo eso, y lo vendieron a IBM. IBM tiene toda esa suite. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente, o digamos, tampoco es que sea tan actual, sino que la moda, por decirlo así, lo que me dice es que deberíamos usar lo que se llama el manifiesto ágil, ¿no? Y cuando hablamos de manifiesto ágil, hablamos de Stream Programming, de Scrum, que es un framework o un marco de trabajo, que algunos dicen que es metodología, pero no es una metodología, sino es un marco de trabajo, un framework. Y también algo que también está asociado, relacionado a todo lo que es el enfoque ágil, pues es todo lo que es Kanban. En realidad Kanban no es que sea tanto relacionado a ágil, sino que es una técnica que se comenzó a usar en la Toyota, o sea, para hacer carros en Japón, pero sí da elementos muy interesantes que no necesariamente se desarrollan o se tienen que utilizar o se pueden utilizar en un entorno ágil. Incluso el tema de Kanban se puede utilizar en otros entornos, bueno, vino incluso de la fabricación de autos, eh, se adapta a lo que es el desarrollo de software muy bien, sin importar qué enfoque utilice, si es un enfoque ágil o tradicional. Bueno, si llamamos a tradicional Rational Unified Process y métrica, ¿no? Podría ser tradicional porque a lo mejor es un poco, se puede considerar es un poco más antiguo, por decirlo así, entre comillas. Eh, pero Kanban se puede utilizar en otros entornos, pues es muy interesante, porque a veces se enseña Kanban en otros entornos y es muy interesante, incluso cuando yo llevé el curso ya hace muchos años de certificación de Kanban, ya hace cerca de ya 10 años, pasa muy rápido el tiempo. Yo un tiempo estuve más en la parte administrativa en la universidad y comencé a usar Kanban en la escuela de posgrado de mi universidad para ver o para obtener una visibilidad de cómo estaba un proceso de creación de programas
de posgrado y también de modificaciones de planes de estudio de programas de posgrado. Entonces usé un tablerito Kanban, que acá lo pueden ver, que son post-its. En este caso usé este software que se llama linkit.com, que si quieren lo pueden utilizar. Pero ¿qué es lo importante de esto de Kanban? Es que me da una visibilidad de qué está pasando en cada uno de esos, en este caso de cada uno de los trabajos que se tiene que hacer. En este caso, una modificación, una creación de un programa. Bueno, eso por si acaso ya tiene mucho tiempo, es un tablero de hace como 6 años, así que por eso se lo puedo mostrar. Entonces, ver por dónde está, quién lo tiene, si está en el director de programa, si lo tiene, está en la escuela, si ya pasó consejo de la escuela, si pasó comisión académica, si pasó consejo universitario. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo saber dónde están los cuellos de botella. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de Kanban? Que me da eso, una visibilidad. O sea, puedo ver qué es lo que está pasando con diferentes procesos. Y si hablamos de software, podemos saber qué está pasando con un determinado requerimiento, si ya se implementó o no se implementó. Entonces, y el tablero yo lo armo de acuerdo a mis necesidades, o sea, no es algo fijo, ¿no? Aunque en Scrum se usa un tablero, pero en el caso de Kanban me da una opción de poder ser más flexible y adaptarlo a un determinado contexto. Y lo que ocurre esto, obviamente Kanban acá es algo muy simple, lo que ven, pero tiene otros elementos más que son muy interesantes, pero es un poco ver por dónde está. Entonces, por ese lado, es muy interesante el tema de Canva. Ahora, algo que siempre lo digo y que es bueno que lo sepan en cuanto a qué pasa realmente en todo ese tiempo en la ingeniería de software. Porque a veces las cosas, y es algo que comentaba Ivar Jacobson, uno de los 3 amigos, que a veces en el lado de ingeniería de software, a veces las cosas se hacen más por moda que o sea, las cosas, de repente sale una nueva tendencia, hay que usar esto, pero a veces no hay ni evidencias, parece más sentido común, y entonces las cosas se hacen por moda, ¿no? En este caso antes salió RUB y la gente comenzó a usar RUB, ahora en entornos ágiles, enfoques ágiles, y todos usan enfoques ágiles, y a veces el enfoque ágil, claro, como en RUB, se malentendió todo y se comenzó a hacer mucha documentación, y ahora el enfoque ágil era, no, pues digamos, mal interpretado también, cero documentación, no voy a documentar. Me acuerdo que hace unos años cuando estaban alumnos allí en pregrado, pues querían usar Scrum porque pensaban en su tesis, porque pensaban que no iban a documentar nada. Y le digo, ok, ¿quieres usar Scrum? Pues dime, perfecto, dime quién va a ser tu Scrum Master, quién va a ser tu Product Owner. O sea, cosas así muy puntuales. Y estaban medio perdidos. Entonces, oye, si vas a usar Scrum, pues tienes que ceñirte a lo que dice Scrum, ¿no? Entonces lo hacían porque pensaban que no iban a documentar nada, y eso es falso, ¿no? Entonces, y es lo que siempre ha ocurrido. Cuando uno quiere hacer un software, uno tiene que saber cuál es, determinar cuál, no llenarse de documentación, sino documentar lo que es apropiado para ese momento. Entonces, en cuanto a las técnicas, ¿qué ha pasado? No sé si algunos conocen, me imagino que sí, o algunos de repente no. Este de acá, este es un diagrama, que es un diagrama de flujo de datos, que son antiguamente usaban las burbujitas y después el flujo de información. Entonces, en un tiempo se usaba mucho esto y finalmente se dejó usar y luego pasamos a esto. Entonces, ¿ha habido una evolución o realmente podía con esa técnica de alguna manera diseñar un sistema de manera equivalente a esta que está acá? Entonces, se dejó usar esto, siendo una buena técnica, y comenzamos a usar esto, que es UML. Lo otro también, ¿no? Casos de uso. Y dejaron, oye, ya ahora casos de uso ya no. Y medio satanizaron a los casos de uso cuando finalmente en todo proyecto el tema de requerimientos se puede especificar de diferente manera. Es importante que esté detallado, muy especificado, sea la técnica que sea. Entonces era una técnica y ahora terminaron con historias de usuario. Entonces, historias de usuario aparentemente son más simples, pero a veces se cae en muchas cosas que siempre han pasado, el no especificar bien los requerimientos. Entonces, ¿realmente ha sido esto una evolución, el de pasar de casos de uso a historias de usuario? ¿O realmente lo que ha pasado es una moda? Ahora, yo he estado
viendo desde hace mucho tiempo también documentación de gente que está trabajando con historias de usuario, y las historias de usuario piensan que solamente es el enunciado de la historia de usuario, como dice, como, no sé, como cliente, quiero poder registrar una compra, por ejemplo, ¿no? Y está todo el enunciado. Y ahora la tendencia incluso es que no solamente es esa historia de usuario, sino detallar más la historia de usuario de alguna manera. Y finalmente cuando yo estaba comprando, yo, pero es casi la información que tendría una especificación de caso de uso. Entonces, ¿realmente ha sido una evolución o estamos llegando a lo mismo? En fondo, lo importante, si hablamos a nivel de requerimientos, es que se detallen bien los requerimientos y que esté muy claro y entender bien la necesidad del usuario, al margen de qué técnica vaya a utilizar. Pero ¿realmente ha sido una evolución o estamos cambiando las cosas por moda? Entonces, eso sí se los dejo como pregunta porque pasa mucho. A veces viene una nueva tendencia, ¿no? Y todo el mundo se va por un lado. Oye, pero ¿y realmente funciona? ¿Realmente está haciendo bien las cosas? Realmente lo importante es, oye, ¿estamos teniendo menos defectos al desarrollar software? ¿Se está haciendo software de calidad? ¿O seguimos haciendo lo mismo y seguimos teniendo los mismos problemas? Entonces, los fundamentos, las bases no han cambiado, pero sí las formas cambian un poco, dicen, medio para modernizar y terminan apareciendo esto es lo que denominan buzzwords, ¿no? Estas palabritas que son muy pum, rimbombantes, pero finalmente siempre ha ocurrido eso, sino que ahora le cambiaron de nombre. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, es un poco el objetivo de la charla también de lo que le quería comentar y el mensaje, oye, a veces no se crean todo lo que les dicen y lo importante es evidencias, ¿ok? ¿Qué funciona, qué no funciona, qué debería utilizar para determinado contexto? Y a veces no hay respuestas aún sobre eso. Ahora, un poco para que vean un poco dónde va, hay algunas propuestas de usar historias de usuario con casos de uso. Hay algunos, incluso Jacobson ahora está trabajando con el que se llama Use Cases 2.0 y tiene incluso una academia que es Ibar Jacobson International que da un entrenamiento para para casos de uso para el Use Case 2.0 porque he hecho una adaptación para lo que es ágiles, pero realmente caso de uso se podía adaptar a ágiles tranquilamente, pero bueno, es un poco también para mostrar que ahora es ágil, ¿no? Pero bueno, incluso la certificación creo que está como $280, si les interesa pueden buscarlo ahí, por si acaso no vendo el curso, no, no quiero hacerle propaganda, pero pueden chequearlo, pero también pueden leer un buen libro de caso de uso si quieren usar caso de uso, así como buenos libros de historias de usuario. Entonces ahí les dejo como referencia dos publicaciones. Uno es de justo una exalumna mía que estaba haciendo su doctorado y es una publicación del 2007, si los casos de uso son beneficiosos para para los desarrolladores que utilizan requerimientos ágiles. Y después también en un tesis también lo que hicimos fue hacer una revisión de literatura, una revisión sistemática sobre si las historias de usuario y casos de uso pueden ser utilizados en combinación en un mismo proyecto. Incluso uso un experimento que está en su tesis de maestría, que esperamos otra vez mejor replantearlo y faltaba hacer más réplicas del experimento. Entonces, aparentemente sí funciona en diferentes niveles, historias de usuario en un nivel un poco inicial y casos de uso en un nivel en el cual se detallen más los requerimientos. Pues bueno, como les comentaba, lo que está pasando es que a veces en el área de ingeniería de software hay la prevalencia de bogas más típicas de la industria de la moda que en una disciplina ingenieril, es decir, salen cosas que se usan más por moda que porque deberían utilizarse y generan resultados y son estándar como estándares métodos probados. La carencia de una base teórica sonora y ampliamente aceptada, y eso es lo que ocurre, entonces por eso también los problemas de que no hay una madurez que podría decirse, si bien es cierto se ha avanzado mucho, pero aún hay falta de madurez en el tema. La gran cantidad de métodos y variantes de métodos con diferencias que poco se entiende y que se magnifican artificialmente. Eso es muy cierto, porque a veces ustedes compran un libro sobre algo y dicen, lo comienzan a leer y dicen, uy, hay que usar esto, ¿no? Y lo venden muy bien, pero dime, o sea, exactamente está probado. Podría sonar, este, podía sonar lógico, pero ahí lo importante es que hay evidencias. La carencia de una de evaluación y validación experimentables y creíbles. Entonces, por eso es eso, ¿cómo, qué evidencias? Es decir, debería haber algún tipo de validación.
Y algunas validaciones, definitivamente el validar algo, que una técnica funciona o no funciona, pues es haciendo experimentos. La separación entre la práctica industrial y la investigación académica, eso también ocurre, que a veces creo que es una crítica no solamente en nuestra área, sino en todas las áreas, que a veces se dice que la universidad está alejada de la práctica industrial, pero creo que eso ya está cambiando y la idea es que haya, y yo siempre soy muy creyente y cuando uno propone algo, alguna nueva técnica, es para que apoye o mejore la industria o mejore la parte práctica o mejore, digamos, si a una técnica o propongo una técnica, la evalúo, es para que la usen y les mejore y mejore la calidad de su trabajo y los apoye en su trabajo. Es la idea si hablamos a nivel de ingeniería. Hay una propuesta también interesante que inicialmente pareció que iba a ser una revolución, pero no lo fue tanto, es lo que es CEMAT, que es el Software Engineering Method and Theory, que es un proyecto también de Jacobson. Participé en un momento también, y lo que hizo fue un poco representar cómo sería la construcción de software y para ayudarme qué es lo que debería utilizar, qué técnica, qué método, cuál es la etapa. Entonces, aquí tienen el enlace sobre información sobre CEMAT, incluso pueden buscar cemat.org. Y el kernel de ese CEMAT está aceptado por OMG y se puede descargar de manera gratuita. Y bueno, ahora, no todo es que esté mal, o sea, hay cosas también buenas. Yo creo que con el tiempo también algo que ha ido evolucionando es el tema, por ejemplo, de las interfaces gráficas. Lo que antes se denominaba prototipado, ahora ya tiene diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, hablamos Sketch cuando, por ejemplo, queremos hacer una pantalla y ponemos algo así a mano, el wireframe, que ya vamos detallando, refinando el concepto, el mockup, que ya tiene algo más visual, tiene contenido más visual, un contenido más gráfico y visual, y el prototipo, que ya es una representación detallada del producto. Entonces tenemos diferentes etapas. Antes, a todo esto se le denominaba prototipo, pero ahora prototipo es aquel que es ya la representación detallada y visual de digamos, la cara visible de un software, pero podía considerarse prototipo en papel, por ejemplo, esto, o prototipo. Entonces, incluso me comentaban que a veces, debido al decir prototipo, al concepto, digamos, anterior de prototipo, algunas personas han tenido problemas, pero bueno, porque pensaban que prototipo era esto y cuando antiguamente era prototipo era esto, cuando esto se denomina actualmente Sketch. Pero es algo que es bueno porque ha habido una evolución. Considero que sí ha habido una evolución en cuanto a términos actuales frente a lo que es diseño de pantallas o la interfaz gráfica. Pues bueno, entonces, ya les he comentado o ya hemos visto que eh, ocurren, hay muchas aproximaciones, muchas propuestas, hay técnicas, pero yo lo que necesito es saber qué debo utilizar, bajo qué contexto. Pues bueno, para eso es importante, y por eso a nivel de investigación, lo importante es en lo que se denomina experimentación. ¿Qué es cuál es el beneficio de la experimentación en ingeniería de software? Lo que me permite es obtener una mejor comprensión de qué hace que un software sea bueno y cómo hacer un software bien. Y esto en palabras de una autora muy reconocida que se apellida Flieger. ¿Qué me permite la experimentación? Decidir entre técnicas, métodos, herramientas, luego de encontrar relaciones cuantitativas entre variables, qué variable cuantitativa puede ser, por ejemplo, número de errores del programa, experiencia del programador, experiencia en un lenguaje de programación. Entonces son algunos de los elementos que se trabajan en una experimentación. Yo utilizo una aproximación y quiero ver qué tanto va a impactar esa nueva técnica en qué. Ahora, esa nueva técnica también o esa nueva aproximación, pues, ¿qué es lo que tengo que determinar? ¿Qué modifica? ¿Qué cambia si utilizo esa nueva técnica? ¿Ok? ¿Va a aumentar el número de errores? ¿Va a disminuir? ¿Ok? ¿Qué podría afectar a esa nueva técnica? La experiencia del programador, la experiencia en la plataforma. Entonces, lo que queremos hacer es cuantificar y ver cómo relacionar esas variables y ver de alguna manera
que se podría mejorar. Ahora, ¿cómo se debe probar una nueva idea? Eso es de manera general, pero ya lo estamos enfocando en ingeniería de software. Primero, los investigadores realizan experimentos en laboratorio para probar sus propuestas, que son los experimentos controlados. Luego, en segunda etapa, los profesionales innovadores se aventuran a usar las nuevas ideas bajo las guías obtenidas en los resultados del laboratorio. Esa es una segunda etapa. Y la tercera etapa es que los profesionales no innovadores usan las nuevas propuestas con bajo riesgo, conociendo sus beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, generalmente, o lo que pasa es que la gente usa, estamos en la etapa 3, en la cual los profesionales usan nuevas propuestas, pero estas propuestas no han pasado por estas dos etapas anteriores. Entonces, la idea es evitar eso. Como decía, para eso están las evidencias, por eso están las publicaciones y para eso están los artículos de investigación en conferencias y journals que de alguna manera la idea es que ustedes revisen porque ahí les pueden decir si esto funciona o no funciona. Ahora, lo que está pasando actualmente es que las nuevas herramientas, las nuevas tendencias, no necesariamente han hecho experimentos, sino directamente se están utilizando el INDUCE. Entonces, a veces uno no encuentra artículos de investigación sobre una nueva técnica para ver qué tan bien está funcionando o si realmente funciona. Entonces, por ejemplo, a nivel de investigación, pues ese es una oportunidad para realmente mostrar si lo que se está utilizando está bien o hay que hacer ajustes de lo que se está usando o mejoras para que las cosas vayan mejor. ¿Ok? Finalmente, la propuesta es aceptada por la comunidad, que es la última que me faltó decirles, ¿no? Después de que los profesionales lo usan y ya todo el mundo lo usa, pero como les comentaba, a veces no, a veces hay cosas que la comunidad la acepta sin que haya sido anteriormente probada. Pues bueno, los profesionales investigadores, toda la problemática, indican las mismas dificultades de hace más de 10 años. Lamentablemente hay poco consenso sobre qué tecnología es la más efectiva, sobre qué técnica o método. No existe una aproximación one size fits all o una talla calza para todo para construir software. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay técnicas que son más adecuadas en diferentes contextos. Hay técnicas que son adecuadas, o sea, uno decide bajo el contexto qué usar y qué no usar y hay unas que son más adecuadas que otras. Y a veces cuando yo he hecho una charla así me han dicho, me han comentado, oye, tú estás en contra de las metodologías, bueno, no metodologías, sino aproximaciones o enfoques ágiles. Y digo, no, yo no es que esté en contra de enfoques ágiles, o sea, me parecen cosas que tienen elementos muy interesantes y muy buenos. Pero el problema es que a veces digo, ok, si tú vas a hacer un software para una entidad del Estado y algo que siempre se habla de un enfoque ágil es que debe haber una buena relación entre el cliente y el equipo de desarrollo, pero cuando se hace, bueno, no en todas las entidades del Estado, pero en entidades del Estado, en el cual hay una presión muy fuerte que todo tiene que ser, todas las aprobaciones firmadas, tiene que haber toda una documentación rigurosa. Entonces, a veces digo, a veces los contratos tienen que ser firmados con sangre, por decirlo así, porque a veces es tan complicado porque si alguien firma en el Estado algo que no está bien, pues le pueden abrir un proceso administrativo y un proceso penal que a veces obviamente eso no pasa mucho en la empresa privada. Entonces, el usar un enfoque ágil en el cual se espera que hay mucha confianza y que a veces en algunos momentos no hay casas tan formales, se deberían utilizar. Entonces, o mejor ahí es algo más de lo que se podría decir entre comillas tradicional. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado o a lo mejor los extremos, el muy tradicional y el muy ágil, pues no es lo más adecuado, sino un esquema mixto. Entonces, eso es lo que se debe tener a que uno debería ser creativo y como ingenieros, pues utilizar para el desarrollo de software las técnicas y métodos más adecuados para un contexto específico. Entonces, por eso no existe una aproximación one size fits all. Todos los softwares no son los mismos, ¿están de acuerdo? Es diferente hacer un software para un dispositivo móvil, para una computadora, ¿ok? O ahora para lo que se llaman los llamados sistemas embebidos o empotrados, ¿no? Software que se encuentra, no sé, pues de un microondas, una lavadora, etcétera. Y hay gran número de variables que causan diferencias. Variables, el tipo de plataforma, el tamaño del software, la experiencia del programador, bueno,
más, si hablamos ya un poco más del equipo que va a desarrollar. Entonces hay muchas cosas que pueden afectar. Pues bueno, algo que siempre les digo, una recomendación de lectura es esta de acá, se la digo a mis alumnos de maestría, que es del año 70, que dice gestionando el desarrollo de sistemas software grandes. Y esta de acá es, digamos, su autor es Royce, y él es el que algunos le dicen que es el creador del modelo del ciclo de vida en cascada. Y no es cierto, si ustedes le ven el artículo, no es que él haya creado, sino que lo puso en papel, pero no es el creador. Y ahí, pero habla de todos los problemas que hay en el desarrollo de software. Y se van a dar con sorpresas. Mucho de lo que está ahí también ocurre en la actualidad. Por si acaso se lo pueden googlear y lo pueden encontrar, porque ya, como es del año 70, ya incluso ya está libre, bueno, que tampoco ya ha pasado, bueno, pasado casi 50, ha pasado 50 años, pero está de alguna manera libre para que lo puedan leer y les aconsejo leerlo. Se van a dar con muchas sorpresas y van a leer cosas que dicen, ah, pero esto también lo dicen los enfoques ágiles actuales, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, algunas, que antes de terminar, que nos queda poco tiempo, algunas oportunidades de investigación. En cuanto al proceso de la ingeniería de software, ¿ok? Y ahora que está tan de moda el término de todo lo que es inteligencia artificial, machine learning y deep learning, no es que porque ahora está de moda eso nos vamos a juntar con ellos, por decirlo así, sino que son dos disciplinas, o digamos dos áreas, que se puede trabajar en conjunto. Primero, a lo mejor, todo lo que es en ambos sentidos, el aplicar técnicas de inteligencia artificial para todo lo que es la mejora del proceso de lo que es la ingeniería de software. O lo otro también es apoyar a todo lo que es el ámbito de la inteligencia artificial para que utilicen técnicas de ingeniería de software para hacer un software de calidad. Porque a veces todo lo que es lo relacionado a inteligencia artificial, machine learning, deep learning, cuando trabajan hacen los algoritmos, pero de repente falta el que se pueda cerrar y finalmente se hace una investigación sobre un nuevo algoritmo, sobre una nueva aplicación, pero a veces esa aplicación directamente no es un software que sea amigable, por ejemplo, para el usuario y no sigue las técnicas que ingeniería de software dice que, por ejemplo, cómo debo hacer las pruebas, cómo debería especificar los requerimientos para hacer un buen software. Entonces, digamos, traer el mundo de la ingeniería de software para hacer software asociado a inteligencia artificial y por el otro lado aplicar técnicas de inteligencia artificial en procesos de desarrollo de software, como por ejemplo utilizar técnicas de machine learning y deep learning, por ejemplo, para el tema de pruebas, que hay un tema muy interesante de investigación que está muy reciente, el de trabajar, de hacer pruebas automatizadas utilizando técnicas de machine learning y deep learning, si hablamos más específicamente, para, por ejemplo, el tema de pruebas, de testing. Algunas oportunidades de investigación rápidamente, como decía, ingeniería de software con inteligencia artificial, técnicas y métodos para el desarrollo de software de aplicaciones en IA, calidad en aplicaciones de IA, machine learning aplicado a la ingeniería de software. También otro tema es experiencia de usuario en machine learning, lo que es user experience, que lo más conocido es el término de lo que es usabilidad. Por ejemplo, en evaluación de interfaces, el diseño de interfaces para aplicaciones en IA, por ejemplo. Y también algo muy interesante, el desarrollo de software seguro, que justo con uno de sus profesores, con Hernán, estuvimos trabajando en su investigación de maestría, el término de ver qué es lo que hay en cuanto a desarrollo de software seguro y técnicas de software seguro. Muy bien, pues bueno, eso sería por mi parte todo. Más bien, agradecer por la invitación y bueno, si tienen alguna consulta, pues estoy a su disposición.